Millonario encuentra a su ex esposa e hijos fuera de la casa. La esposa llevó a los niños al mar. Ezequiel no nació noble. Era hijo de un herrero, y desde pequeño escuchaba los susurros de los poderosos que pasaban por su aldea, hablaban de conquistas, de banquetes, de alianzas secretas. Juró, con apenas 10 años, que jamás viviría con barro en los pies ni con las manos marcadas por el fuego del yunque. Y lo cumplió. A los 20, ya había vendido 3 rutas de especias al norte. A los 30, tenía flotas enteras cruzando mares y contratos firmados con príncipes y condes. Pero en su ascenso, algo, o alguien, quedó atrás. Una noche de otoño, el cielo estaba cubierto de nubes densas, e as velas do castelo de Marruin tremiam como vento gélido. Dentro dos muros, entre tapecarias vermelas e candelabros dourados, Lord Ezequiel contemplaba a lareira en silencio. Seus olhos, escuros e marcados pelo tempo e pela gloria, parecían buscar algo nas chamas. Ou tal vez en sí mesmo. Mi señor, dice Sir Alwyn, seu conselheiro fiel. As negociacoes como reino de Viret foram concluídas. Sua fortuna triplicará no próximo inverno. Ezequiel Nao sorriu. Nao respondeu de imediato. Como solos fixos no fogo, sua mente viajaba para longe dali, para uma memoria que insistía en voltar todas as veces que a noite chegaba. Alguna vez, você já sentiu que tudo o que conquistou pesa máis do que vale? Perguntou, em voz baixa. Sir Alwyn hesitou. Meu senhor, o senhor é o homem mais influente do norte. Construiu tudo com suas próprias mãos. Isso é grandioso. Ezequiel levantou-se lentamente. Seu olhar era de pedra, mas por um instante, por detrás daquela máscara de poder, surgiu uma rachadura. E, no entanto, ela se foi. Se foi com meus filhos. E eu deixei. Sir Alwyn baixou os olhos. Aquele era o assunto que Nao se mencionaba nos corredores do castelo. Isabela. A mulher que todos sabían que había sido expulsa en silencio, en uma noite onde as estrelas se esconderán. Ela Nao era nobre. Era fila de pescador, de riso fácil e alma limpa. Ezequiel a conheceu antes de se tornar quemera. Nos días en que ainda sonella como futuro, antes de conhecer a ganancia. Ela era tudo o que ele Nao era, sincera, generosa, tranquila. Quando ele voltou da primeira viagem de comércio com ouro nos bolsos e novos títulos, Nao teve dúvidas, casou-se com ela en segredo, num campo de lavanda, como avencao do sol en uma testemunha. Mas o poder Nao aceita imperfeicoes. Quando Ezequiel comecou a ser visto como sucessor ao trono comercial, os conselheiros exigiram uma esposa à altura. E com isso vieram os rumores. Isabela o traiu, diciam. Ela conspira como os rivais. Tudo mentira. Mas ele acreditou. Ou talvez quisesse acreditar para justificar o que seu coração já temia, ela não cabia mais naquele mundo dourado e cruel. Eu a expulsei sem uma palavra, disse Ezequiel, ainda olhando para as chamas. Ela segurava nossos filos nos bracos. Nos bracos. O outro no ventre. Meu senhor, o senhor não tinha como saber. Ezequiel virou-se lentamente. Havia lágrimas, mas não nos olhos. Havia no corpo todo. Uma tristeza silenciosa que o acompanhava há anos. Eu sabia. Eu só não quis ouvir. Do lado de fora, a tempestade comecava a uivar. As portas de ferro rangeram sob o vento, como se o próprio tempo exigisse contas de seus erros. Ele caminou até a varanda de pedra do castelo e encarou a escuridão. Onde estará agora? Murmurou. Mas o vento não respondeu. Em outro tempo, em outro lugar, naquela mesma noite, ao pé do mar, uma mulher de cabelos castanos e olhar calmo colocava 2 pequeños para dormir. A brisa salgada entrava pela janela de madeira simples. Os lençóis eram rústicos, mas cheios de carinho. Seus filhos, Aiden e Elia, dormiam tranquilos, sem saber que o homem que os havia abandonado,
naquela mesma hora, lembraba seus nomes en silencio. Isabela cobriu os dois com ternura. Ajoelou-se ao lado da pequena cama e tocou a testa deles. Algún día, él sabrá lo que perdió. Levantou-se e saiu para a praia. Os pés descalcos afundaban na areia fría. As ondas viname e iam, como promesas que nunca se cumpren. Pero para entonces, ya será tarde. A lua, testemunha muda de tudo o que foi perdido, pairaba sobre o mar. Caminella devagar, como os pés descalcos, sentindo a areia fría entre os dedos. O vento brincaba com seus cabelos castanos, agora ueme pouco máis pálidos pelo tempo e pela saudade. Carregaba en suas mãos uma cesta com frutas e pão para o desjejum. A cada paso, seus pensamentos voltaban a noite en que partiu. A dor da humilacao, o olar frío de Ezequiel, e o peso de carregar dois filos sem saber para onde iria. Ao voltar para a cabana, encontrou a Aiden já acordado, sentado à beira da cama, os olhos fixos na parede. Lia ainda dormia, abracada a um pedaco de madeira esculpido que o irmão havia feito, um pequeno cavalo que representava tudo o que os dois tinham, a imaginacao. Buenos dias, mi amor, sussurrou Isabela, pousando a cesta na mesa. Aiden não respondeu de imediato. Virou-se lentamente e a olhou com olhar diferente. Olhar mais veludo que seus 10 anos. Mamá, por que não temos padre? Isabela ficou imóvel. Por dentro, uma onda gelada percorreu seu corpo. Já havia imaginado esse momento tantas vezes, e ainda assim, não estava pronta. Engoliu em seco, ajoelou-se diante dele e tomou suas mãos pequeñas entre as suas. Tienes un padre, Aiden. Pero no está con nosotros. ¿Murió? Perguntou, direto, sem rodellos. A vida simples da vila não deixava espaço para rodellos. Isabela hesitou. Por um instante, quase desejou poder dizer que sim. Que morreu. Que foi o herói. Qualquer coisa que evitasse a verdade que cortava como uma lamina. No. Está vivo. Vive lejos, en una casa grande, con torres de piedra. Muy diferente de aquí. Aiden franció o seno. Entonces, ¿por qué no vino nunca? ¿No sabe que existimos? A porta se abriu suavemente, Elia entrou, soñolenta, abracando seu cabalino de madeira. Papá? Repetiu, ao ouvir a palavra noar Isabela sentiu o coracao apertar. Tomou os dois nos bracos e os apertou contra o peito, enquanto lágrimas silenciosas escorrían por seu rosto. Él me hizo mucho daño. Cuando yo esperaba a ustedes, nos echó de su casa. Pensó que yo lo había traicionado, cuando todo lo que hice fue amarlo. Yo no quería que crecieran con odio, ni con mentiras, por eso nunca hablé de él. Os irmãos se olaram. Aiden respirou fundo. Era o maíz velo por minutos, mas se sentía responsable. ¿Y si un día lo encontramos? Isabela pasou os dedos pelos cabelos dos dois. Si algún día eso ocurre, será el destino quien lo decida. Mas o destino já caminella na direcao deles. Na mesma mana, en outra parte do reino, Lord Ezequiel atravesella os corredores do casteló con pasos pesados. Os criados desviaban o olar ao velo pasar, não por medo, mas por respeito. Aquele homem que parecía feito de pedra agora carregaba no solos a sombra de arrependimento que ninguém ousaba mencionar. Na sala do mapa, onde o comercio como outros reinos era planejado, Sir Alwyn esperaba como mapa aberto sobre a mesa de carvalho. Meu senhor. A vila costeira de Tarel está florescendo novamente. O porto pequeno foi restaurado pelos próprios pescadores. Há rumores de que mercadores do sul têm interesse em comprar peixe seco e sal. Ezequiel não respondeu. Seus olhos fixaram-se no nome da vila, Tarel. O frio percorreu sua espina. Tarel, murmurou. Fue allí donde la vi por última vez. Cruzando la colina, con la mirada rota, y 2 vidas en sus brazos.
Sir Alwyn no observaba en silencio. Tal vez sea hora de regresar, mi señor. ¿Y si no me quiere ver? ¿Y si mis hijos me odian? Usted no sabrá hasta que los mire a los ojos. Ezequiel fechou o mapa con forca. Não sabia se buscava perda ou punicao. Mas uma coisa era certa, Hanao podía continuar fingindo que o pasado não existía. Ordenou que preparasen sua carruagem. Partiría ao amanecer. De volta à vila, Isabela preparaba cesto com pão, peixe seco e algumas frutas. Decidirá levar os filos ao mar para pescar. Era sua maneira de distraí-los da conversa da mana. Mas dentro dela, algo queimaba. Uma sensacao de que algo estava prestes a mudar. O vento, os pássaros, o jeito que o mar sussurraba, tudo parecía carregado de presagios. Mamá, disse-lhe, correndo pela areia. Mira, hay una carreta allá lejos. Una muy grande. Isabela levantou o olhar. No alto da colina, onde o sol nascia atrás das pedras, uma silueta se aproximaba. Uma carruagem nobre. Cores escuras. Cavalos de guerra. Seu coracao parou por instante. Os dedos tremerán ao agarrar a mão de Aiden. Vamos, niños. Es hora de volver a casa. Pero aún no pescamos nada, protestó Aiden. Ahora no. Por favor. Ahora. Aiden e Lia correrán ao lado dela, confusos. Isabela apertaba os pasos, mas o medo era maior que suas pernas. No alto da colina, Lord Ezequiel desceu da carruagem e encarou o vilarejo simples abaixo. Seu olhar procuraba, como o homem perdido entre memorias. E quando viu, o tempo parou. Uma mulher corría pela areia, com dois pequeños ao seu lado. Cabelos castanos. O mesmo andar. O mesmo coracao. Isabela, sussurrou, como quem fala com fantasma. Mas ela o viu. E em seus olhos, havia tudo, dor, raiva, amor, medo. Tudo aquilo que os anos não conseguirán apagar. Mamá, ¿por qué corres? Preguntó Aiden, con la respiración entrecortada. Porque hay cosas que el viento trae consigo, respondió ella, sin mirarlo. Cosas que deberían haberse quedado enterradas. Caminó hacia a janela e espiou a través da cortina rústica. A carruagem ainda estaba lá no topo da colina. Estaba parada. Mas ela sabia que não ficaria ali para sempre. Os passos se aproximaban. Aiden e Lia continuaban ao lado dela, e mesmo sem entender, sentiam que algo serio acontecia. O silencio da mãe pesaba mais que qualquer explicacao. Voy a explicarles algo, dice Isabela finalmente, con a voz firme, mas doce. El hombre que viene, es su padre. Os dois arregaláramos solos. Não sabíamos o que sentir. Curiosidade. Medo. Raiva. ¿El que nos abandonó? Preguntó Lia, con un hilo de voz. Isabela se agachó y les tomó las manos. Sí. Ese mismo. Pero quiero que me escuchen, no le deben nada. Si él vino a buscar algo, que sepa que aquí, ya no hay nada suyo. Lia asentió. Aiden, no en tanto, mantina os solos fixos na porta. Del otro lado del pueblo, Lord Ezequiel había descido da carruagem. Seus pasos ecoaban na terra batida. O povo paraba para velo pasar, surpreso. O homem da nobreza ali? Aquilo não era comum. Mas ele não olhava para os lados. Procurava apenas o rosto. O olhar. E encontrou. Ali, diante da porta de uma pequena cabana, Isabela estava parada. Como uma murala entre ele e o passado. Seus olhos castanos não haviam mudado. Ainda ardiam. Mas agora, ardiam de dor. E de orgulho. Isabela, disse ele, ao parar a poucos passos.
pensé que nunca te volvería a ver. Yo también lo pensé, respondeu ela, firme, sem mover centímetro do lugar. No sabía dónde buscarte, durante años, ¿y ahora sí? ¿Ahora que el castillo se siente frío? ¿Que las paredes ya no te calientan? ¿O fue tu conciencia la que finalmente te habló? Ezequiel respiró fundo. Nao esperaba menos dela. Aquela mulher nunca había se curvado, nem mesmo cuando él a había traído. Vine a verlos. A ti. A ellos. Quiero ver qué, Ezequiel. ¿A los hijos que no conociste? ¿A la mujer que echaste sin permitirle hablar? Me dijeron, comecou ele, mas ela o interrompeu. ¿Te dijeron? Claro que sí. Siempre escuchas lo que te conviene. Dijeron que te traicioné, ¿no? Que estaba con otro. Pero nunca me preguntaste. Nunca me miraste a los ojos. ¿Qué clase de hombre expulsa a una mujer embarazada sin ni siquiera pedir una explicación? Ezequiel abaixou a cabeza. Nao tina como responder. Nao había disculpas que pudiesen apagar aquilo. De repente, a porta atrás de Isabela se abrió. Aiden saiu primeiro. Lia vina logo atrás. Eles. Ficaram ao lado da Mae, olhando para o homem alto de capa nobre que dizia ser seu pai. Ezequiel os olhou como solos marejados. Son preciosos. Aiden o encarou. ¿Por qué viniste ahora? Porque, me equivoqué. Porque he vivido todos estos años con un vacío que ni el oro ni el poder pudieron llenar. Porque cada noche, me preguntaba cómo serían sus risas, sus voces, sus sueños. Nosotros también nos lo preguntamos, respondió Lia, su voz trémula, más corajosa. Y mamá lloraba. Mucho. Pero nunca te maldijo. Nunca nos habló mal de ti. Aunque tenía razones. Isabela pasó o braco pelos hombros dos filos. Ezequiel respiraba con dificultad. O peso das palabras daquela menina era más duro que cualquier sentenca. Yo sé que no merezco su perdón, dice él, ajoelándose diante deles, con lágrimas finalmente escorrendo. No vine a pedirlo. Vine a darles lo único que aún tengo, mi verdad. Y si me dejan, también, mi corazón. Aiden olou para Amae. Os olos de Isabela estaban cheios de agua, mas ela não choraba. Ela apenas observaba. Como que intenta entender si aquilo era real, o uma armadilha do destino. Dices que tienes verdad, dice ella, finalmente. Entonces dime, Ezequiel, ¿qué verdad puede justificar que no buscaras a tus hijos durante 10 años? Mi ambición me cegó. Me rodeé de mentiras. Me dejé llevar por el miedo, y por la idea de que si volvía, tú ya no me querrías. Y cada día que pasaba, me hacía más cobarde. Isabela caminó devagar a T.L. Os filos a seguirán. Ficarán ali, os cuatro, sob o sol da mana, como mar como testemunha. Lo que hiciste no tiene justificación, dijo ella, con voz quebrada. Pero al menos, hoy no viniste con excusas. Viniste con el rostro descubierto. Eso, ya es algo. Ezequiel levantó os olos, cheio de esperanza. ¿Puedo verlos de cerca? Aiden de paso a frente. Lia también. Ficarán diante dele. O silencio era espeso. Até que a menina estendeu a mão e tocou a dele, devagar. Como quem toca uma ferida antiga. E Aiden, como coracao acelerado, perguntou, ¿qué vas a hacer ahora que nos encontraste? Ezequiel olou para Isabela, depois para eles. Lo que ustedes quieran que haga. Si de verdad quieres saber quiénes son tus hijos, dice ella, con firmeza. Entonces empieza por lo que más amamos. ¿Qué es? Preguntó él, con esperanza. El mar, respondió Aiden, antes que Amae pudiese falar. Ezequiel se levantó lentamente, limpando a areia das maos, mas o peso en seu peito continuaba.
El mar, repetió, olando para o horizonte. Aquí todo empieza y todo termina en el mar, acrecentó Isabela, con la voz cargada de sentimiento. Fue lo único que nos escuchó cuando nadie más quiso hacerlo. El único testigo de nuestras lágrimas y nuestras risas. Lia soltou a mão do pai e correu até a margem. O vento fazia sua saia de algodão d'ancar. Aiden a seguiu, e Isabela caminhou atrás deles, mas parou por um instante, olhando para Ezequiel. ¿Sabes nadar? Ele hesitó. No tan bien como antes. Hace años que no toco el agua. Entonces tendrás que aprender otra vez, dice ela, e virouse sem esperar resposta. Caminara até uma parte da costa onde o mar era mais calmo, quase como uma piscina natural entre as pedras. Ali, as criancas costumavam brincar e mergulhar. Ezequiel olhava tudo como quem pisa em um sono. A textura da areia, o sam das gaivotas, a água fria lambendo os tornozelos. Aquele mundo simples era, ao mesmo tempo, o mais real que já havia presenciado. Mamá dice que el mar guarda secretos, dice Lia, ja como os pés dentro de agua. Y promesas, completó Aiden. Promesas que uno tiene que saber cumplir. Ezequiel se aproximó devagar. Retiró o manto pesado e dobrou as calcas até os joelhos. Quando entrou na água, sentiu o arrepio subir pela espina. Na oso por causa da temperatura, mas pela forca simbólica daquele gesto. Cuando los echo de menos, continuó Lia, le hablo al mar. Le cuento lo que quiero soñar. A veces, me responde. ¿Y qué le has dicho últimamente? Preguntó Ezequiel, sentándose en agua rasa ao lado de ella. ¿Qué quería saber cómo era tu voz? Ezequiel fechou os olhos. Uma lágrima solitaria desceu pela face. Entonces, escúchala ahora, hija mía. Porque esta voz está llena de amor, aunque haya llegado tarde. Lia se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Aiden los miró de reojo, y por un segundo, la dureza en sus ojos se suavizó. Isabela os observaba desde a areia. Por fora, mantínase erguida, mas por dentro, era como se a maré subisse dentro de seu peito. Ver os filos ali, perto do pai, algo que por tantos anos pensou que seria impossível. Mas ela conhecia Ezequiel. Sabia que aquele homem também era feito de máscaras. E que onde havia ternura, podía haver também uma intencao. Ela se aproximou da agua. No creas que con un día en la playa todo se borra, dice, con a voz serena, mas firme. No lo creo, respondeu ele, olhando a nos solos. Ni quiero que se borre. Quiero construir algo, sobre lo que duele. No encima. Contigo, y con ellos. No sabes lo que estás diciendo, Ezequiel. Ellos no son piezas de un castillo. Son personas. Son sus risas, sus silencios, sus miedos. No puedes entrar en sus vidas como si hubieras estado allí todo el tiempo. Lo sé. Pero estoy dispuesto a ganarme su lugar, si me lo permiten. ¿Y tu vida en el castillo? ¿Tu dinero? ¿Tus obligaciones? ¿Qué importa todo eso si no tengo un alma para compartirlo? Isabela o encarou por longo tempo. Era difícil acreditar nele. Mais difícil ainda admitir que, no fundo, uma parte dela quería. Os filos brincaban agora, espirrando agua no outro, como se o momento tenso tivese pasado. Mas Ezequiel sabia que o verdadeiro teste ainda viria. E, de fato, chegou como sam de cascos na areia. Uma nova carruagem se aproximaba. Diferente da que ele usara. Mais refinada. Como símbolo do casteló. Isabela franciou o seno. ¿Esperabas compañía? Ezequiel se virou. Nao reconheceu de imediato. Mas quando a porta da carruagem se abriu e uma mulher de vestido escarlata desceu, a expressao dele mudou. Eleonor. Isabela cerrou os punos. Lia se escondeu atrás dela. Aiden ficou imóvel.
A Müller caminó como quien pisa onde nao debe, mas nao se importa. ¡Qué escena tan conmovedora!, dice con ironía. El noble perdido jugando a ser padre entre pescadores. ¡Qué ternura! No deberías estar aquí, respondió Ezequiel, tenso. Ah, ¿no? ¿Y acaso no soy tu prometida? ¿No era yo la que dormía en tu cama mientras estos fantasmas te rondaban los sueños? Isabela de paso a frente, ficando entre Eleonor e os filos. Aquí no eres bienvenida. Márchate. ¿Y tú quién eres para echarme? Soltó ella, rindo con desprezo. ¿La amante campirana que volvió a robarle el corazón al señor del castillo? Ezequiel se colocó entre as dos, con firmeza. Basta, Eleonor. No vengas aquí a escupir veneno. Tú sabías la verdad, y aún así sembraste la mentira. ¿Y qué? ¿Acaso él no la creyó? ¿Acaso no la echó como un perro sin preguntarte nada? Me manipulaste. Gritó él, con voz cargada de furia e dor. Usaste mi miedo, mi ambición, y me alejaste de mi familia. Eleonor sorrió con desprezo, mas en seus solos algo tremia. Sabía que o controle que tivera por tantos años, acababa allí. Entonces, te dejo con tus fantasmas, susurró, antes de virarse para partir. Pero recuerda, Ezequiel, el pasado nunca desaparece. Solo se esconde, bajo la marea. A carruajem se foi. Mas as palabras de la ficaram no ar, como fumaca. Isabela o observó. Pela primeira vez, sem raiva. La marea, todo lo devuelve, ¿no? Ezequiel respiró fundo. Oló os filos, depois a Müller que amaba. Entonces, que nos devuelva el amor. Aunque esté cubierto de heridas. Aunque duela. Aiden fue el primero en romper ese silencio. ¿Ella es la mujer con la que estabas cuando nos echaste? Ezequiel volvió lentamente el rostro hacia su hijo. Sus ojos se encontraban por primera vez sin escudos. No había maíz o olar do senor feudal, nema friesa do comerciante. Soueme omen diante da sua propia vergona. Sí, respondió, con voz trémula. Ella, fue parte de mi error. Y por muchos años, creí que eso era amor. Pero era miedo. Miedo de perder lo que había construido. ¿Y nosotros qué éramos? Preguntó Lia, dando paso a frente. ¿Un estorbo? Isabela levó a Mao ao peito, como si aquí lo tivese sido dito contra ella también. No. Respondió Ezequiel de inmediato, ajoelándose. Ustedes fueron, mi luz. Pero no supe verlo a tiempo. Me dejé cegar por el poder, por la corte, por las mentiras. Pensé que los había perdido para siempre, y no tuve el valor de buscarlos. Aiden se aproximó lentamente. O olar dele nao era de perdao. Era de quem quer entender, mas ainda nao consegue. ¿Por qué ahora? Ezequiel engolió en seco. Porque hace una luna llena, soñé con tu madre. Estaba sola, en el mar, llorando. Y al despertar, por primera vez en años, sentí algo verdadero. Sentí que aún tenía alma. Y entonces, supe que tenía que buscarlos. No importaba dónde estuvieran, ni cuánto me odiaran. Isabela apertó os olos con forca. A confisao tocaba fundo, mas ela ainda nao baixaba a guarda. Yo les conté la verdad a su tiempo, dice ella, olando para os filos. Nunca les hablé mal de ti. No porque te merecieras respeto, sino porque no quise llenar sus corazones de rencor. ¿Y por qué no nos dijiste su nombre? Preguntó Aiden, sin apartar la mirada. Isabela respiró profundamente. Porque temía que lo buscaran. Que soñaran con él. Que lo idealizaran, y terminaran decepcionados como yo. ¿Entonces crees que vamos a terminar como tú? Susurró Lia. No, mi niña, dice ella, acariciándolo cabello. Ustedes no están rotos.
Ustedes aún pueden decidir a quién quieren en sus vidas. Lía miró a Ezequiel. Luego a su madre. Y luego al mar, ¿y si solo queremos seguir jugando aquí, como siempre? Entonces yo me quedaré a verlos jugar, si me lo permiten, dijo Ezequiel, con una sonrisa débil. Aunque sea desde lejos. ¿Y si queremos que nades con nosotros? Ezequiel rió con una garganta. Entonces, tendré que aprender a nadar de nuevo. Lía sonrió. Aiden no. Aiden seguía observándolo con un juicio silencioso. Pero incluso ese juicio tenía algo nuevo, curiosidad. Cuando el sol empezó a caer, tiñendo el cielo de un rojo intenso, Isabela encendió una pequeña fogata junto a las rocas. Era un ritual que hacían cada atardecer. El fuego, para ella, era un símbolo. Calor, protección. Vida. Ezequiel, sentado a unos metros, observaba con atención cada gesto de Isabela. La forma en que partía el pan, cómo ofrecía primero a los niños, cómo dejaba el trozo más grande a Aiden porque sabía que comía más. Cosas pequeñas, que él nunca había visto. Has hecho un mundo aquí, murmuró él. Uno que yo no merezco, pero que me duele haberme perdido. Y sin embargo, aquí estás, respondió ella, sin mirarlo. Tal vez no por justicia, sino por destino. ¿Crees en eso? A veces. Otras, prefiero pensar que fue el mar quien nos trajo de vuelta. Si el mar me trajo de regreso, también puede quitármelo todo, dijo Ezequiel, con una voz sombría. Isabela lo miró por fin. Con algo parecido a compasión. Entonces asegúrate de quedarte por lo que importa, no por lo que perdiste. Las llamas danzaban en sus rostros. Los niños dormían ya, uno en cada lado del regazo de la madre. Ezequiel los miraba como si fueran milagros. Y en cierto modo, lo eran. No sé cómo ganarme tu confianza otra vez, dijo él, apenas un susurro. Pero quiero intentarlo. Isabela lo miró largo rato. Luego, bajó la vista hacia sus hijos. No se trata de que me la ganes a mí, sino a ellos. Y no será con promesas. Será con actos. Con el tiempo. Y con verdad. Ezequiel asintió. El fuego chispeó, como si confirmara lo que ella acababa de decir. Entonces, mañana ayudaré a los pescadores. Que me enseñen cómo vivir aquí. Que me enseñen lo que yo les negué. Isabela levantó una ceja, irónica. ¿Tú? ¿Pescando? Todos los reyes caen, pero algunos saben volver a caminar descalzos. Isabela esbocó un sorriso quase imperceptible. Pela primeira vez, se usó los baixar a maguarda, so pouco. Muy bien, mi señor. Entonces veremos si el mar te acepta entre los suyos. Estaba sentado en una piedra frente al mar, los pies descalzos en la arena fría. Observaba las estrellas desvanecerse poco a poco mientras el cielo clareaba con tonos malvas. Sentía a la vez paz y tormenta dentro del pecho. Por primera vez en años, no tenía un plan, un contrato, una estrategia. Solo un anhelo, quedarse. Pero, ¿sería eso suficiente? Un galope cortó silencio. Ezequiel viróse bruscamente. Detrás das dunas, cavaleiro se aproximaba en velocidade. A poeira subía, misturándose con a bruma do mar. Era incomún que alguien da corte viajase aquella hora. Cuando el caballo se detuvo frente a él, Ezequiel reconoció inmediatamente o braçao. Mensajeiro da capital. O homem desmontou e, sem perder tempo, entregó pergamino lacrado como selo real. Urgente, mi señor. Directo del Consejo de los Altos Mercantes. Ezequiel franció o seno. ¿A esta hora? Hay rumores sobre su estadía aquí. Y ciertas decisiones se han tomado en su ausencia. Ezequiel abrió o celo. Leu en silencio. Aos poucos, seu rosto foi mudando. Do espanto, ao desconforto. Do desconforto,
a Indignacao. ¿Han convocado una votación para quitarme mis rutas? Lo han hecho. Y la señora Eleonor ha tomado la palabra en su nombre. Dijo que estaba enfermo, inestable. Ezequiel cerró os punos, fechando o pergamino con forca. Lo que es mío, lo están desmantelando mientras yo trato de reconstruir lo que ellos destruyeron. Señor, están esperándolo en 3 días. Si no regresa, perderá todo. O mensajeiro montou novamente e partiu, deixando atrás o cheiro de terra pisoteada e uma dúvida que crecía como tempestade no horizonte. Quando voltou para a cabana, o sol já comecaba a entrar pelas frestas. Isabela acordaba lentamente, e os filos ainda dormían, enroscados entre os cobertores. «Estás pálido», dice ela ao velo. «¿Pasó algo?» Él hesitó. «Recibí una carta del consejo. Quieren quitarme lo que construí. Mis rutas, mis contratos. Están usando mi ausencia como excusa. Eleonor los convenció de que estoy desorientado». Isabela se incorporó lentamente. ¿Y lo estás? Tal vez sí, respondió él, con sinceridad. Pero por primera vez, estoy desorientado por lo que importa. No por poder, no por ambición. Por ustedes. ¿Y piensas volver? Ezequiel caminó até a janela. Olou os filos. Omar, si vuelvo, pierdo esto. Pero si me quedo, pierdo todo aquello. No puedes tener ambas cosas, Ezequiel. Nunca pudiste. Y lo sabías. ¿Y tú? ¿Quieres que me quede? Isabela ficou en silencio. Aquela pergunta tinha peso que a facia tremer por dentro. No quiero que te quedes por culpa. Ni por nostalgia. Quiero que te quedes si vas a ser padre. Si vas a pelear por cada risa de ellos, por cada herida. Porque si te vas ahora, y regresas cuando todo esté en ruinas otra vez, yo no volveré a abrir esta puerta. No pretendo huir. Pero tampoco quiero que me arrebaten lo que fui. Tal vez, ya no necesitas ser quien fuiste. Lia semexeu, resmungando algo no sono. Aiden abrió os olos, soñolento, más atento. ¿A dónde vas, papá? Ezequiel se acercó y acarició su cabeza. No lo sé, hijo. Quizás, a pelear por nosotros. ¿Nos vas a dejar otra vez? Esa pregunta era una espada. Ezequiel sintió o cortes en saber cómo responde. No, dice, en fin, con la voz trémula. Voy a hacer algo que debía hacer hace años. Pelear por lo que importa. Pero volveré. Aiden se incorporó, más alerta. Promételo. Ezequiel se arrodilló frente a él. Tomó su mano con firmeza. Te lo juro por mi vida. Esta vez, regresaré como el padre que merecen. No como el hombre que fui. Aiden lo miró con dureza, pero luego, asintió. Muy levemente. Isabela se levantó. Caminó hasta Ezequiel y lo tomó del brazo. Espera. Si vas a enfrentarlos, no lo hagas solo. Lleva esto. Colocó en sus manos una pequeña concha del mar, envuelta en un cordel de lino. Era lisa, blanca, e tinha una rachadura no centro. La encontramos el día que nacieron los niños. Les dije que el mar la había traído como señal. Siempre la guardé. Ahora es tuya. Ezequiel la recebeu como se fosse relicario. Gracias, por no odiarme. A veces, el dolor es tan grande, que ya no deja espacio para el odio. Ele beijou a testa dela. Não como antes. Más como quien se despede con gratidão. Montou en 2 cavalos da vila e partiu. A poeira subiu. O vento levou os 2 cascos para longe. E Isabela, como solos fixos no horizonte, apertou os filos contra o peito. Sabía que aquella partida no era un final. Llevaba la concha colgada al cuello, debajo de la túnica. A veces la tocaba sin darse cuenta,
como quien acaricia una promesa que teme romper. A medida que se acercaba a la ciudad, el aire se hacía más seco, más frío. Los estandartes del consejo ondeaban en lo alto de las murallas. Guardias con armaduras relucientes lo recibieron con reverencias tensas. Nadie lo miraba directamente a los ojos. Nadie preguntaba dónde había estado. Porque todos sabían. Al entrar al salón de mármol blanco donde el Consejo de los Altos Mercantes se reunía, Ezequiel notó el cambio. Ya no era el anfitrión. Era el ausente. El cuestionado. El fantasma que regresaba. Lord Morrowind, dijo uno de los consejeros mayores, sin emoción. Nos honra con su presencia. Pensamos que no volvería. ¿Y por qué pensaron eso? Respondió él, firme. ¿Porque no estuve donde ustedes esperaban? ¿O porque estuve donde no les convenía? Se sentó sin esperar permiso. El salón murmuró. Eleonor, sentada al fondo con un vestido negro de cuello alto, fingía serenidad. Pero su mano temblaba ligeramente al sostener la copa de vino. Nos vimos obligados a actuar, intervino otro consejero. Sus negocios quedaron desatendidos. Los informes hablaban de usted, extraviado. Enfermo. ¿Enfermo? Repitió Ezequiel, con un leve sonriso. Es curioso, porque nunca me sentí tan claro. Pero usted abandonó sus deberes, añadió Eleonor, tomando la palabra. El reino no puede depender de un hombre que sigue fantasmas de su pasado. Ezequiel se levantó. Lo que ustedes llaman fantasmas, yo los llamo hijos. Familia. Lo que ustedes llaman abandono, yo lo llamo regreso a lo esencial. ¿Y cree que eso basta? Preguntó un tercero. Esto no es una fábula romántica, mi señor. Es economía. Comercio. Poder. Y ese poder me destruyó, respondió, mirando a cada uno de los presentes. Me volvió arrogante, sordo, ciego. Me arrancó de lo que amaba. Ahora lo comprendo. Y si por eso me consideran indigno, entonces pueden quitarme mis rutas. Mis barcos. Mis sellos. Todos guardaran silencio. O Salao inteiro parecía suspenso noir, pero sepan esto, continuó, con voz más baja, pero más intensa, el poder sin alma es una torre hueca. Y ustedes, todos, lo saben, pero no se atreven a aceptarlo. Eleonor se levantó, tentando recuperar o control da sala. Basta de palabras teatrales. El señor Morrowind ha perdido el rumbo. Debemos retirarle sus funciones y redistribuirlas entre los miembros leales del Consejo. ¿Leales? Ezequiel la miró, con una calma peligrosa. ¿Leales a quién? ¿Al Consejo, o a ti? Eleonor lo sostuvo la mirada por un instante. Pero luego desvió los ojos. El Consejo lo notó. Tienes razón, Eleonor, dijo uno de los consejeros, un hombre gris con voz cansada. Basta de palabras teatrales. Pero no de la verdad. ¿Y tú, por qué no dijiste que Isabela seguía viva? Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué? Balbuceó Eleonor. Sí. Lo sabías. Y te callaste. Usaste esa mentira para escalar aquí dentro. ¿Cuántas otras verdades nos ocultaste? Esto es un ataque personal. Gritó ella. No, Eleonor, dijo Ezequiel, acercándose. Esto es justicia. Del silencio surgió una voz inesperada. Era uno de los jóvenes escribas del consejo, de mirada honesta. He leído los registros. Las órdenes de destierro de Isabela no llevan la firma de Lord Morrowind, sino una firma falsificada. Analizada con lupa, y comparada con la de usted, señora Eleonor. Ella ficou pálida. A sala explodió en murmurios. O casteló, o mundo dela, comecaba a ruir. Eso es una falsedad. Un montaje. Puedes seguir gritando, dice Ezequiel, calmo.
Pero el mar ya ha traído tu mentira de vuelta a la orilla. Los consejeros intercambiaron miradas. Uno a uno, as cabecas foran baixando. E o maíz velo entre eles se levantou, ceremonialmente. A partir de este momento, se retiran todas las funciones y títulos de la señora Eleonor. Y Lord Marrowwind recupera su lugar. Pero con una condición. Ezequiel levantó os solos. ¿Cuál? Que siga el camino que ha empezado. No para nosotros, sino para demostrar que un hombre puede cambiar. Ezequiel se quedó inmóvil. Por dentro, un vendaval. Por fuera, apenas un gesto. Acepto. Salió del salón sin mirar atrás. Afuera, la luz del mediodía bañaba los tejados. El sonido del puerto llegaba a lo lejos. Pero su pensamiento no estaba allí. Estaba en la costa. En las manos de sus hijos. En los ojos de Isabela. Montó su caballo, sin perder tiempo, y emprendió el camino de vuelta. Ezequiel había viajado toda la noche. No detuvo el galope ni para comer ni para dormir. La necesidad de volver no era física, era del alma. El corazón palpitaba con un ritmo nuevo, extraño y tembloroso, como si cada latido preguntara en voz baja, ¿llegaré a tiempo? ¿Aún me esperarán? Y cuando vio el primer tejado de la aldea entre los riscos, el pecho se le llenó de algo que llevaba años sin sentir, esperanza. El caballo, exhausto, fue soltando el trote al llegar a la playa. El mar rugía con fuerza, agitado por una tormenta que se avecinaba no solo en el cielo, sino también en el destino. A la distancia, Ezequiel distinguió las siluetas familiares. Isabela estaba de pie, frente a la cabaña, mirando hacia o mar. Os cabelos soltos dancaban no vento. Ao lado dela, Aiden empurraba uma pequeña canoa en direcao a areia. Lia, por sua vez, recolía cordas enredadas con dificuldade. Apresou o paso. Desmontou antes mesmo de chegar. Os pés afundaram na areia úmida. E as palavras vieram antes do folego. Isabela. Ela se virou lentamente. Seus olhos, ao velo, não mostraram surpresa. Mostraram alivio. E então, dúvida. ¿Volviste? Lo prometí. Aiden soltou a canoa. Correu até ele, parando a poucos metros. O olhar do menino buscaba saínas que pudessem confirmar se aquele homem que agora voltava era de verdade. E, que passou? Ezequiel se ajoelhou diante do filo. Puxou o colar de lino debaixo da túnica e mostrou a concha do mar, peleé por nosotros. Y gané. Pero no porque grité más fuerte, sino porque dije la verdad. ¿Y la mujer mala? Preguntó Lia, acercándose, todavía con las manos sucias de sal y soga. Ya no puede hacernos daño. Isabela cruzó los brazos, sin apartar la mirada de él. Dijiste que volverías, y lo hiciste. Eso ya es más de lo que esperaba. Pero no vine solo a cumplir una promesa. Vine a construir otra. Los ojos de Isabela se nublaron. Pero no por tristeza. Era una tormenta emocional que se desataba por dentro. Ella quería creer. Quería bajar las armas. Pero aún no sabía cómo. Mucho cambió aquí sin ti. Y aún hay cosas que tú no sabes. Ezequiel se puso de pie, atento. Dímelo todo. Isabela miró a sus hijos. Luego al mar. Y por último, a él. Aiden empezó a hacer preguntas que yo ya no sé responder. Sobre su lugar en el mundo. Sobre su apellido. Sobre su linaje. Tiene derecho a saber quién es. Y tú también. Los dos. Aiden, que escuchaba en silencio, tragó saliva. ¿Entonces somos como tú? ¿Hijos de castillo? No. Son más, respondió Ezequiel, acercándose a él con respeto. Son hijos del mar y del fuego.
Tienen la nobleza de su madre, y sí, también mi sangre. Pero no quiero que carguen con mi historia. Quiero que escriban la suya. ¿Y si queremos quedarnos aquí? Entonces me quedo con ustedes. Porque ahora sé que no hay riqueza mayor que despertar cada día donde el corazón está en paz. Lía tomó la mano de su madre. Isabela, entonces, soltó un suspiro largo. Uno que llevaba años contenido. Si de verdad quieres quedarte, tendrás que aprender a vivir como nosotros. Nada de oro. Nada de sirvientes. Aquí se gana el pan con las manos. Ezequiel sonrió. Lo sé. Y ya estoy aprendiendo. Hoy mismo ayudé a reparar redes en el puerto. Un pescador me dijo que mis nudos eran una desgracia, pero que tenía buenas intenciones. Entonces, dijo Isabela, suavemente, tal vez mereces una oportunidad. Un trueno retumbó a lo lejos. La tormenta se aproximaba. Pero ellos, no se movieron. Porque por fin sabían que podían resistirla. Vamos adentro, dijo Isabela, tomando a Lía en brazos. Aiden, ayuda a tu padre con la leña. Aiden lo miró. Esa palabra, padre, aún no le salía fácil. Pero asintió en silencio. Caminaron juntos hacia el montón de madera húmeda, sin palabras, pero con un entendimiento nuevo. Dentro de la cabaña, el fuego fue encendido con esfuerzo. Las llamas danzaban en la chimenea mientras la lluvia comenzaba a caer afuera. Ezequiel se sentó en el suelo, junto al fuego, mirando a su familia en silencio. La promesa ya no era algo que llevara colgado al cuello. Era algo que ahora ardía dentro de él, como esa llama. Pequeña, pero viva. Y esa noche, por primera vez, durmió con el corazón ligero. Pero lejos de allí, más allá de las montañas, una figura envuelta en un manto oscuro descendía por el mismo camino que Ezequiel había recorrido. Sus ojos, afilados como cuchillas, brillaban bajo la lluvia. No venía por oro. Ni por poder. Ezequiel abrió los ojos antes del alba. Aiden dormía a su lado, enroscado como un pequeño guerrero exhausto. Del otro lado de la habitación, Isabela estaba sentada junto a la ventana, envuelta en una manta de lana gruesa. Su silueta recortada por la luz azulada del amanecer era serena, mas cargaba algo en silencio. Se aproximó a ella sen facer barulo. Cuando esteve ao seu lado, ela falou sen virar o rosto. Hay algo que no te he contado. Ezequiel sentiu o estómago apertar. Sentouse ao lado dela, olando para o mesmo horizonte nublado que ela encaraba. ¿Qué es? A veces. Aiden tiene pesadillas. No me dice siempre de qué se tratan, pero una noche, gritó en sueños. Decía que alguien lo llamaba por otro nombre. Un nombre que no conozco. ¿Qué nombre? Kael. Lo repitió muchas veces. Como si lo persiguieran. Ezequiel frunció el ceño. No conozco ese nombre. ¿Y Lía? Ella, lo ha mencionado también. Dice que, Kael, viene del mar cuando duermen. Que lo ve parado en la orilla, cubierto de sombras, con una corona rota en la cabeza. Ezequiel se estremeció. Eso no es una coincidencia. Hay algo, que no entiendo, pero me inquieta. Desde que volví, siento una mirada en mi nuca. Como si algo se acercara. Algo que dejé atrás y no terminé de enterrar. Isabela finalmente lo miró. Sus ojos estaban rojos, pero no de llanto. De desvelo. De vigilia. Tienen pesadillas desde que cumpliste tu promesa. Desde que regresaste. No antes. El silencio cayó entre ellos como una losa. ¿Crees que mi regreso despertó algo? No lo sé. Pero sí sé que mis hijos nunca hablaron con esa voz. Que nunca soñaron con figuras oscuras. Y desde que tú entraste por esa puerta, todo cambió. Isabela, susurró Ezequiel, tomando su mano con delicadeza.
Yo nunca les haría daño. No te acuso. Solo digo que el pasado siempre deja un eco. Y hay ecos que tardan años en encontrar el camino de regreso. Un trueno rugió a lo lejos. Los niños se removieron en sus camas. Isabela se levantó y fue hacia ellos. Les acarició el cabello, los cubrió mejor. Luego, se giró hacia Ezequiel. Esta mañana, mientras dormías, fui al mercado. Una mujer que nunca había visto se acercó a mí. Me dijo que tuviera cuidado contigo. Que tu sombra no era solo tuya. ¿Cómo era esa mujer? Vestía de negro. Tenía los ojos apagados. Como si ya hubiera muerto por dentro. Y me dejó algo en la mano. Isabela extendió el puño. Lo abrió lentamente. Dentro, una pequeña piedra negra, lisa y helada. Dijo que Cael viene por lo que le arrebataron. Y luego desapareció. Ezequiel tomó a Pedra entre los dedos. Era gelada, como a muerte. Yo no sé quién es Cael. Pero si viene por mis hijos, tendrá que pasar sobre mí. No sé si es un hombre, Ezequiel. O una sombra de ti mismo. Se miraron con miedo compartido, y sin embargo, una unión más firme. La lluvia comenzó a cesar. Aiden se despertó primero. Abrió los ojos y miró a su madre, luego a Ezequiel. Se sentó en silencio, como si ya supiera que algo se aproximaba. Hoy soñé con él otra vez, dijo, con voz baja. Isabela se acercó de inmediato. ¿Qué te dijo? Aiden tardó unos segundos en responder. Que viene esta noche. Que viene por lo suyo. Y que el fuego no va a salvarnos. Ezequiel se puso de pie. Entonces encenderemos más que fuego. Encenderemos la verdad. Y eso no puede ser apagado por ninguna sombra. El día comenzó con una tensión densa. La aldea estaba inquieta. Los pescadores susurraban sobre un jinete negro visto en la colina al anochecer anterior. Las redes del puerto habían sido encontradas rotas. Un barco, a la deriva, sin tripulación, encallado en la playa. Isabela mantuvo a los niños cerca todo el día. Ezequiel no se separó de ellos ni por un momento. Construyó una nueva tranca para la puerta, reforzó las ventanas. Aiden, aunque silencioso, afiló un palo de madera como una lanza. Lía rezaba en voz baja, con los ojos cerrados. Cuando la noche cayó, no fue con estrellas. Fue con néboa. Sam. Galope solitario, pesado. Cada batida como tambor de guerra no coracao da terra. Está aquí, susurró Aiden, se aferrando a la mano de su padre. Ezequiel fue hasta la puerta. La abrió con cuidado. Y entonces lo vio. Una figura de negro, con una capa rasgada por el viento. Su rostro no se distinguía. Solo los ojos. O mejor dicho, a ausencia deles. Dois buracos escuros e fundos como pocos en fin. Na cabeza, una coroa despedacada. En su amao, una espada antiga. Nos labios, nome, Cael. El mismo que los niños pronunciaban en sus sueños. Ezequiel se paró entre la figura y la cabaña. Respiró hondo. El miedo le golpeaba en la garganta, pero no retrocedió. No vas a tocarlos. Cael inclinó ligeramente la cabeza, como quien observa una presa, con paciencia. Y entonces habló. No vine por ellos. Vine por ti. ¿Quién eres realmente? Preguntó, la voz quebrada por la mezcla de miedo y rabia. Cael ladeó la cabeza, y por fin habló, su voz profunda, susurrante, como si arrastrara siglos. Soy lo que dejaste atrás cuando elegiste el poder sobre el alma. Soy la consecuencia de tu silencio. Isabela apareció detrás de Ezequiel, con los niños protegidos a sus espaldas. El rostro de ella era una máscara de valentía. Pero sus ojos temblaban.
Ella también sentía algo familiar en esa presencia. ¿Qué quieres de nosotros? Intervino, sin rodeos. No de ustedes, Cael señaló a Ezequiel. Solo de él. Su sombra. Su promesa rota. Su traición. Ezequiel dio otro paso. El pecho erguido. O puño cerrado. Entonces dime qué hice. Dímelo todo. Cael extendió lentamente la mano. Y en el aire entre ellos, como si el tiempo se desgarrara, comenzaron a surgir imágenes, un Ezequiel joven, en una sala oscura, firmando un documento. O otro Omem, ajoelado, implorando por justica. Ezequiel se virando, ignorando o, guardas arrastrando aquel Omem para fora. Él, susurró Ezequiel. Ese hombre. Cael Baixou Amao. A imagen sumiu. Fue tu hermano. O silencio cayó como una espada. Eso es mentira. Gritó Ezequiel, más a dúvida ya se instalaba. Isabela o miró con el corazón encogido. ¿Tenías un hermano? No, no, balbuceó. Mis padres murieron cuando era niño. Nunca. Pero algo en su pecho se estremecía. Una memoria enterrada. Una voz infantil. Una risa que venía de muy lejos. Cael dio un paso. Cuando eras niño, compartiste la cuna con alguien. Un alma gemela. Pero los nobles no podían saber que había dos. Así que lo escondieron. Lo borraron. Pero yo, no desaparecí. Viví, con el abandono. Con la oscuridad. Con el hambre. Eso no puede ser. Mientras tú ascendías, yo era esclavo en las minas de sal. Mientras comías manjares, yo bebía agua estancada. Todo porque tú, firmaste el documento que selló mi condena. Sin saber, que firmabas contra tu propia sangre. Ezequiel cayó de rodillas. El mundo giraba. Las palabras eran cuchillos abriéndole la memoria. El niño delgado con ojos tristes, los sueños extraños que había tenido de pequeño. ¿Y si no eran sueños? No lo sabía, te juro que no lo sabía. Cael se acercó. El suelo temblaba con cada paso suyo. Pero lo hiciste. Y ahora, tu alma me pertenece. No. Isabela se interpuso. Él cambió. Peleó por su familia. No puedes castigar a un hombre que busca redención. Redención no es suficiente. El equilibrio debe cumplirse. Entonces toma lo que viniste a buscar de mí. Gritó Ezequiel, levantándose como peito expuesto. No toques a mi familia. Tócame a mí. Haz lo que tengas que hacer. Cael se detuvo frente a él. Levantó la mano. Su espada apareció entre la niebla, negra como la noche sin luna. Pero no bajó el arma. Mírame, Ezequiel. Si mueres ahora, lo harás como un hombre que aceptó. Que se arrodilló ante su verdad. Entonces mátame. Silencio. Cael bajó la espada lentamente. La niebla alrededor de su cuerpo comenzó a disolverse. Y por un instante, su rostro dejó de ser sombra. Ezequiel se estremeció. Era su rostro. Igual. Solo que más pálido, más viejo. Como si el tiempo lo hubiera erosionado desde dentro. No vine a matarte, dijo Cael. Vine a devolverte lo que enterraste. Sacó de su manto una caja pequeña, de madera envejecida. La colocó a los pies de Ezequiel. Dentro, está lo que tú nunca fuiste. Lo que yo fui por ti. Ezequiel la tomó. Al abrirla, encontró un colgante antiguo, 2 medias de tela infantil, y una carta. La letra era suya. Pero nunca la escribió. ¿Qué es esto? El recuerdo de que no naciste solo. Y de que toda luz tiene una sombra. Y entonces, Cael dio media vuelta.
Su cuerpo comenzó a disolverse en la niebla, como si nunca hubiera existido. La lluvia volvió a caer, suave. El silencio se impuso. Isabela corrió hacia Ezequiel, que aún sostenía la caja. ¿Estás bien? No lo sé, susurró él. Creo que nunca lo estuve. Los niños se acercaron. Aiden tocó la carta, curioso. Lía abrazó a su madre. Ezequiel cerró la caja con cuidado. Miró a los suyos. Y por primera vez, no lloró. No gritó. Solo respiró hondo. Mi sombra ya no camina sola. Ahora, camina conmigo. Dentro de la cabaña, Ezequiel aún sostenía la pequeña caja de madera entre sus manos. Había velado junto al fuego toda la noche, sin pegar los ojos. La carta seguía intacta, cerrada, como si leerla significara abrir una herida que aún no tenía forma ni nombre. Isabela lo observaba desde la esquina, sin presionar, sin preguntar. Sabía que el silencio, en ciertos momentos, era la mayor muestra de amor. Los niños dormían en paz por primera vez en semanas. Ni sus rostros, ni sus cuerpos se agitaban en pesadillas. Cael se había ido, y con él, la sombra. Ezequiel finalmente alzó la mirada. Quiero leerla, contigo. Isabela se acercó y se sentó a su lado, en el suelo, donde las brasas ya comenzaban a apagarse. Él rompió el sello con manos temblorosas, y desdobló el pergamino con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper también el alma que contenía. Comenzó a leer en voz baja, a quien lleva mi rostro pero no mi camino. No sabes quién soy. Y no es culpa tuya. Desde que nacimos, el destino nos separó sin darnos opción. Tú fuiste el elegido, el visible, el heredero. Yo, el borrado. El que se convirtió en sombra para que tú fueras luz. Pero nunca te odié. Vi desde lejos cómo crecías entre comodidades. Escuché tu nombre en las tabernas, en las plazas. Ezequiel de Morrowind, el joven prodigio. Y yo, recogía piedras con las manos sangrantes. Pero incluso entonces, quise perdonarte. No por debilidad, sino por amor. Porque en mis sueños, aún compartíamos cuna. Porque en mis memorias, tú me dabas tu trozo de pan cuando no había más. Eso no lo pudo borrar ningún noble. Ningún castillo. Ningún consejo. Solo quise que supieras que existí. No para vengarme, sino para recordarte que nadie es completo si no conoce sus grietas. Si estás leyendo esto, es porque elegiste el camino difícil. El de la redención. El del sacrificio. El único que importa. Entonces, hermano, no te odio. Te libero. Y me libero a mí también. Cael. Ezequiel no dijo nada. Apenas cerró los ojos, y las lágrimas, esas que no cayeron frente a la sombra, ahora rodaban silenciosas por su rostro. Isabela lo abrazó sin palabras, sosteniéndolo como se sostiene a un hombre que acaba de reencontrar su origen. Él no quería llevarte con él, susurró ella. Solo quería ser visto. ¿Cómo se vive sabiendo que alguien te protegió desde la oscuridad? ¿Cómo se sigue? Sigues, honrándolo. Siendo mejor. No por él. Sino por ti. Por tus hijos. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana. Aiden se despertó y vio a su padre y su madre sentados juntos, en silencio, llorando. Se acercó despacio. ¿Papá? Ezequiel se limpió el rostro y sonrió. Por primera vez, con el peso de quien ha tocado fondo, y aún así, eligió levantarse. Ven, hijo. Quiero contarte algo. Sobre alguien que fue parte de mí, aunque nunca lo supimos. Aiden se sentó en sus piernas, atento. Lía también se acercó, abrazando a Isabela por detrás. Y así, al calor de las brasas, Ezequiel comenzó a contar la historia de Cael. No como una sombra, sino como un hermano.
como una cicatriz digna de ser recordada. Él también es parte de ustedes. Pero ya no volverá, ¿verdad?, preguntó Lia. Ezequiel miró el fuego. No como sombra. Pero siempre estará con nosotros, en las decisiones que tomamos. En cómo cuidamos de los demás. En cómo amamos. Isabela se recostó contra él. ¿Y ahora qué harás? No lo sé aún, dijo él con honestidad. Pero por primera vez, no tengo prisa por decidir. Porque todo lo que importa, está aquí. Ella cerró los ojos. Y por primera vez, también ella soltó un suspiro que no era de angustia, sino de paz. A lo lejos, el mar rompía suave. Las gaviotas sobrevolaban la aldea, como si anunciaran un nuevo día. Uno sin sombras. Y mientras la caja de madera permanecía en el centro de la habitación, como un relicario de verdades perdidas, una nueva historia comenzaba a escribirse, no desde la gloria, ni desde el oro. El mediodía encontró a la familia reunida en el campo detrás de la aldea, junto a una colina que miraba directo al mar. Allí, bajo un cielo claro y un sol suave, Ezequiel empezó a clavar los primeros maderos de lo que sería una nueva estructura. No era un castillo, ni una torre, ni un puerto de mercaderes. Era una casa. Pequeña. Firme. Para 4. Isabela lo observaba a cierta distancia, con una canasta de pan y fruta recién recogida. Aiden corría entre los árboles, persiguiendo mariposas, mientras Lia ayudaba a recoger piedras planas para el piso. ¿Estás seguro de querer empezar aquí, así?, preguntó Isabela, caminando hacia él. Nunca estuve tan seguro de nada, respondió Ezequiel, sin dejar de martillar. Por años construí imperios, que no significaban nada. Pero esto, pausó, señalando los cimientos, esto tiene sentido. Isabela se sentó en una roca, cerca de él, protegiéndose del sol con la palma de la mano. ¿Y qué dirá el consejo? ¿Qué dirán tus hombres, tus aliados, cuando sepan que el gran Lord Morrowind está poniendo clavos con sus propias manos? Ezequiel soltó una risa leve. Que enloquecí, probablemente. ¿Y tú qué dirás? Que por fin desperté. Ella lo miró en silencio. No con asombro, sino con una ternura profunda. Había algo en la forma en que él se movía, en su torpeza con las herramientas, que lo volvía humano. Real. Quiero que esta casa la construyamos todos, dijo él, dejando el martillo a un lado y limpiándose el sudor de la frente. Que cada piedra tenga nuestras manos. Que cada rincón cuente una historia nuestra. Entonces, Isabela tomó una piedra y la extendió. Empezamos juntos. Él la recibió. Sus dedos se tocaron por un instante más de lo necesario. Y en ese gesto simple, había más promesa que en cualquier juramento hecho en el pasado. Lia llegó corriendo. Papá. Mira esta piedra. Parece un corazón. Ezequiel la tomó en brazos y observó la piedra. En efecto, era imperfecta, un poco rota en una esquina, pero indudablemente con forma de corazón. Así son los corazones verdaderos, Lia. No perfectos. Pero reales. Aiden se acercó con una cuerda. ¿Y si ponemos esta piedra en la entrada? Será la primera, respondió Isabela. Como símbolo de lo que nos trajo hasta aquí. Ezequiel asintió. Pero antes, quiero hacer algo. Se acercó al centro de la estructura apenas delineada, se arrodilló y sacó de su bolsillo la caja de madera que Kael le había dejado. La abrió. Sacó el colgante antiguo y lo colocó en la tierra. Luego, lo cubrió con una piedra. Para que su historia esté siempre con nosotros. No como sombra. Como raíz. Isabela se acercó y puso la mano sobre su hombro. Es hermoso lo que estás haciendo. No es suficiente aún, dijo él. Pero es un comienzo. De pronto, un sonido nuevo. Rápido. Pasos apresurados. Era Lucien, el joven mensajero de la aldea,
llegando a toda velocidad por el sendero del bosque. Señor Ezequiel. Señora Isabela. Ambos se giraron de inmediato. ¿Qué ocurre?, preguntó Ezequiel, en alerta. Lucien, jadeando, les entregó un pergamino sellado con el escudo del consejo. Llegó esta mañana. Lo trajo un jinete del norte. Es urgente. Ezequiel lo tomó. Rompió el sello. Leyó. Su rostro fue cambiando. ¿Qué dice?, preguntó Isabela, inquieta. El consejo me está convocando nuevamente. Dicen que la amenaza de Cael causó un desequilibrio. Que hay regiones que han entrado en conflicto. Mercaderes que reclaman represalias. Y quieren que yo regrese, para calmar la tormenta. ¿Y tú qué piensas hacer? Ezequiel quedó en silencio. Luego miró a sus hijos, que seguían jugando sin entender la tensión. Luego a la casa sin terminar. Luego al mar. No puedo irme. No ahora. ¿Y si no es una opción?, insistió ella. ¿Y si el equilibrio depende de ti? Entonces tendrán que venir aquí. Y escuchar mi voz, desde donde el mundo empezó a tener sentido. Isabela lo miró con orgullo y con miedo. Porque sabía que, aunque el cuerpo de Ezequiel estuviera en la aldea, su nombre aún ardía allá afuera, en las bocas del poder. Si te llaman, es porque aún tienes peso en sus decisiones, dijo ella, con firmeza. Pero no vuelvas a perderte en eso. No lo haré. Esta vez, no estoy solo. Guardó el pergamino. Se puso de pie. Terminemos esta casa. Y después, si es necesario, les mostraré que incluso desde este rincón del mundo, puede gobernarse con verdad. Ezequiel bajó el martillo y se quedó en silencio, mirando el horizonte. ¿Lo sientes?, preguntó ella, con voz baja. Él asintió. Sí, hay algo distinto en el aire. Como si alguien nos estuviera observando. ¿Crees que el consejo mandó a alguien? No lo sé, pero el silencio no siempre es paz. Esa noche, decidieron no dormir. Los niños se fueron a la cama temprano, exhaustos de tanto correr y jugar entre la madera y las piedras, pero Isabela y Ezequiel se quedaron en vela junto al fuego. No había más niebla ni sombra, pero el alma de ambos sabía lo que el cuerpo aún no veía. Si viene tormenta, murmuró Ezequiel, sirviendo un poco de vino en 2 copas, que me encuentre despierto. ¿Crees que podrán separarnos otra vez?, preguntó Isabela, tomando la copa sin apartar la mirada de él. Esta vez no. Esta vez, si me caigo, será contigo cerca. Y si me alejo, que sea para volver con más razones. El viento azotó la puerta. Un golpe seco. Rápido. Como si algo, o alguien, hubiese pasado corriendo por fuera. Ambos se levantaron de inmediato. Ezequiel tomó una antorcha. Isabela se colocó delante de la habitación donde dormían Aiden y Lia. Quédate con ellos, dijo él. No pienso dejar que salgas solo. Pero antes de que uno de los dos pudiera decir algo más, un golpe fuerte sacudió la ventana trasera. El vidrio tembló. Algo se había estrellado contra la madera del marco. Cuando salieron con la antorcha, no había nadie. Solo un objeto tirado en la tierra. Era un anillo. Uno antiguo. Con el sello del consejo, pero manchado de sangre seca. Ezequiel se agachó, lo recogió con las manos temblorosas. Este anillo, susurró, pertenecía a Lord Tamar. ¿El anciano del consejo? El único que se opuso a Eleonor antes de mi regreso. El único que votó contra su expulsión. Isabela tragó saliva. ¿Quieres decir que, lo mataron? Quiero decir que, están enviando un mensaje. Uno claro, aún tienen poder. Aún pueden alcanzar incluso los rincones donde creemos estar a salvo. No estás a salvo, Ezequiel. Ni tú, ni nosotros. Guardó el anillo en su bolsillo,
como quien guarda un trozo de verdad maldita. Hay alguien dentro del consejo que no aceptó mi retorno. Alguien que quiere destruirme desde dentro. Y que no teme usar el miedo como arma. Entonces tenemos que adelantarnos. No puedo arriesgarlos, dijo él, con el corazón quebrado en la voz. Si algo les pasa, si ellos, no hables así, lo interrumpió ella, firme, acercándose y tomándole el rostro entre las manos. No somos un peso. No somos un obstáculo. Somos tu fortaleza. Tu centro. Si tú vas a enfrentar la oscuridad, vamos contigo. No quiero que paguen por mis errores. Ellos no están pagando. Están eligiendo. Como tú elegiste quedarte, nosotros elegimos luchar a tu lado. Las lágrimas se le formaron a Ezequiel, pero no cayeron. ¿Y si no regreso? Entonces lucharé hasta el último aliento para mantener viva tu memoria. Un trueno rompió la calma. No venía del cielo. Venía de la tierra. Un caballo cruzó el sendero a toda velocidad, dejando tras de sí un mensaje en una flecha clavada en el tronco de un árbol: vuelve antes de la luna nueva. O la sangre que quede será tuya. Ezequiel leyó la nota con el ceño fruncido. La miró. Miró la cabaña. Miró a los suyos. No puedo ignorar esto. Y no lo harás, respondió Isabela. Pero esta vez, no irás solo. ¿Qué quieres decir? Aiden merece conocer tu mundo. Y yo necesito saber quién eres más allá del padre, del esposo, del constructor. Es peligroso. Más peligroso es vivir con miedo. Silencio. Ezequiel la miró como si la viera por primera vez. Ya no era solo la mujer que había amado, ni la madre de sus hijos. Era su igual. Su aliada. Su corajem. Entonces partimos al amanecer. No, corrigió ella. Partimos esta noche. El fuego fue apagado con tierra húmeda. Las mochilas fueron llenadas con pan seco, agua, y la caja de Cael. Los niños dormían. Y al salir, Ezequiel los besó en la frente. Volveré por ustedes. Pero incluso él sabía que el viaje que se avecinaba no era solo físico. Era hacia el corazón del poder. El bosque comenzó a cerrarse a su alrededor como si quisiera retenerlos. Los árboles se inclinaban con el viento y sus ramas crujían como huesos al romperse. No me gusta este silencio, murmuró Isabela, sujetando con fuerza las riendas. No es natural. Yo tampoco confío en él, respondió Ezequiel. Algo, o alguien nos está esperando. ¿Crees que sea el consejo? No solo ellos. Hay otra fuerza en juego. Algo más antiguo. Algo que no tiene rostro, pero tiene intención. Continuaron cabalgando hasta que una figura emergió de entre los árboles. No llevaba antorcha, ni armadura. Solo un manto gris que se confundía con la niebla. Alzó la mano para detenerlos. Ezequiel apretó los dientes, e Isabela instintivamente llevó la mano a la pequeña daga escondida bajo su capa. No teman, dijo el extraño, con voz profunda, casi suave. No he venido a detener su paso, sino a prevenir lo inevitable. ¿Quién eres? Preguntó Ezequiel, bajando del caballo lentamente. Un mensajero, de los que ya no se escuchan. Vengo del archivo antiguo del reino. Del tiempo anterior a los tronos. ¿Qué quieres? Lo que todos los ecos quieren, ser escuchados. Isabela también desmontó. Observaba al hombre con una mezcla de respeto y sospecha. Si eres mensajero, ¿qué mensaje traes? Uno que arde en los rincones del consejo. Uno que ocultan bajo pergaminos sellados y juramentos rotos. El conflicto que ustedes creen que comenzó con Eleonor, no fue el principio. Micael fue la única sombra. Ezequiel frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? El hombre sacó un rollo de pergamino, viejo y manchado por el tiempo. Lo extendió ante ellos.
Este es el pacto original. El que dio origen al linaje Morrowind. No fue firmado por hombres, sino por un juramento de sangre hecho ante un antiguo espíritu. El espíritu del equilibrio. El que exigía que todo lo dado fuera devuelto. Isabela leyó en silencio. Las palabras eran difíciles, arcaicas. Pero había nombres. Nombres conocidos. Y uno que hizo temblar el papel entre sus dedos. Kael Morrowind. Él no fue borrado del linaje solo por miedo, continuó el mensajero. Fue sacrificado. Para que el linaje prosperara, debía haber una sombra. Un portador del dolor. Pero ese equilibrio fue roto cuando su existencia fue negada, y su sufrimiento ignorado. Entonces, todo esto, murmuró Ezequiel, no fue solo política. Fue una deuda espiritual. Exacto. Y ahora, esa deuda se ha reactivado. Porque tú intentaste romper el ciclo. ¿Y qué se supone que haga? Gritó Ezequiel, a punto de explotar. ¿Seguir alimentando esa maldición? ¿Ver cómo mi familia paga por errores de siglos? El mensajero no respondió de inmediato. Solo caminó hacia él y le entregó un segundo pergamino, más pequeño. Hay un rito. Uno que puede sellar el ciclo, pero requiere 3 elementos: la reliquia de la sangre, el lugar del pacto, y la voluntad de renunciar a todo por un instante de equilibrio. ¿Qué significa renunciar a todo? Lo sabrás cuando llegue el momento. Pero no lo harás solo. Isabela lo tomó de la mano. Lo haremos juntos. El consejo ya sabe que vienes, dijo el mensajero, dando un paso atrás. Y se preparan para impedirte. Pero no todos están con ellos. Hay quienes aún creen en la verdad. ¿Y tú qué ganarás con esto? Preguntó Ezequiel, con la mirada afilada. El hombre sonrió, apenas. Solo paz. Porque los ecos también se cansan de gritar. Y así como llegó, desapareció entre la niebla, sin dejar huella. Isabela giró hacia Ezequiel. ¿Qué haremos ahora? Iremos al consejo. Pero no a suplicar. Iremos a abrir las puertas, y a romperlas si es necesario. ¿Y el rito? Lo haremos si es la única forma de cerrar este ciclo. Pero te juro, Isabela, si tengo que darlo todo para que Aiden y Lia crezcan sin miedo, entonces ya está decidido. Montaron otra vez. La ciudad ya se veía a lo lejos, como una sombra encendida. El consejo no los esperaba para hablar. Cuando él e Isabela llegaron, las puertas no estaban cerradas, pero tampoco abiertas del todo. Un símbolo. Una advertencia. 2 guardias los esperaban, ambos con las lanzas cruzadas. El consejo no ha autorizado su entrada, dijo uno, sin levantar la vista. No he venido a pedir permiso, replicó Ezequiel, desmontando del caballo con firmeza. Si cruzan esta línea sin autorización, serán considerados enemigos del reino. Entonces que el reino me mire a los ojos cuando lo diga, espetó, avanzando. Los guardias tensaron las lanzas, pero una tercera voz los detuvo. Dejadlos pasar. Era una mujer. Anciana. Con cabello blanco recogido en un moño apretado, envuelta en ropas sencillas pero dignas. Isabela la reconoció al instante. Lady Vanya, la última del primer círculo, susurró Ezequiel. Creía que habías desaparecido. Desaparecí, porque ya no había lugar para la verdad entre tanto oro. Pero ahora, quizás sea tiempo de hablarla de nuevo. Los guardias bajaron las lanzas. Isabela y Ezequiel intercambiaron una mirada breve, y luego cruzaron el umbral. Dentro, los pasillos estaban fríos, y cada paso que daban resonaba como un tambor de guerra. Los retratos de antiguos consejeros los observaban con ojos pintados que parecían vivos. Al llegar a la sala principal, las puertas se abrieron como por sí solas. El consejo estaba reunido. Todos vestidos de negro. Todos en silencio. Ezequiel de Morrowind, dijo uno de los jueces,
con voz seca. Has desobedecido una orden directa. Has traído a una mujer ajena a los círculos. Has profanado el equilibrio con tu regreso. Y ustedes, replicó Ezequiel, alzando la voz, han escondido la verdad bajo capas de tradición y mentira. Han permitido muertes. Han pactado con sombras. Han sellado juramentos sobre sangre inocente. Eres el hijo del linaje. Eres parte de ese pacto. Gritó otro. Y por eso mismo vine a romperlo. El silencio cayó de nuevo. Esta vez, no fue uno de juicio. Fue de miedo. Ezequiel sacó del interior de su capa el pergamino que el mensajero le había dado. Lo desenrolló sobre la mesa central. Aquí está el pacto original. Aquí están los nombres. Aquí está la firma de quien ustedes enterraron, Kael Marrowind. Un murmullo recorrió la sala como un veneno. Ese nombre fue borrado, susurró un consejero. No fue borrado, corrigió Isabela, avanzando. Fue sacrificado. Lady Vanya se adelantó. Todo lo que dijo es cierto. Yo lo vi. Yo firmé el acta de silencio. Pero ahora he roto mi voto, porque la verdad ya no puede esperar. El más joven de los consejeros, temblando, se levantó. Si se rompe el pacto, el equilibrio caerá. La ciudad se vendrá abajo. El equilibrio ya está roto, respondió Ezequiel. Lo rompieron el día que vendieron el alma del reino por miedo. Yo no vine a destruir. Vine a reparar. Del fondo de la sala, un anciano que no había hablado se puso de pie. Era el más viejo de todos. Su rostro era una máscara de piedra. ¿Y cómo propones reparar lo irreparable? Ezequiel lo miró con firmeza. Con el rito. La sala enmudeció. Eso está prohibido, murmuró uno. Es un riesgo. Es la única forma, dijo Isabela. Y no tememos pagar el precio. ¿Sabes cuál es ese precio? Preguntó el anciano. Ezequiel respiró hondo. Cerró los ojos un instante. Pensó en Aiden. En Lia. En la cabaña. En la piedra con forma de corazón. Sí. Lo sé. Y lo acepto. Lady Vanya caminó hacia el centro y posó una mano sobre su hombro. Entonces, ven conmigo. El lugar del pacto está debajo de nosotros. En la cámara sagrada. Donde comenzó todo. ¿Y yo? Preguntó Isabela, con la voz tensa. Tú eres su raíz, dijo Vanya. Sin ti, el rito sería solo un eco. Debes venir también. Los consejeros discutían en voz baja, algunos temblaban, otros miraban a Ezequiel como si ya estuviera muerto. Pero él no retrocedió. Si este es el precio por cerrar el ciclo, que así sea. Y así, guiados por Lady Vanya, descendieron por una escalera oculta tras los muros del consejo. A cada paso, el aire se hacía más denso. Más antiguo. El ritual los esperaba. Lady Vanya abría el camino, con su andar lento pero decidido. Nadie hablaba. Las palabras no tenían lugar en ese túnel de memoria y deuda. Al llegar al final, un portón de hierro forjado esperaba. Tallado en su superficie, el símbolo del equilibrio, una balanza con un ojo en cada plato. Uno lloraba. El otro, ardía. Este lugar, murmuró Vanya, solo se abre cuando la sangre y la verdad caminan juntas. Colocó su mano sobre el centro del símbolo. Un leve resplandor azul brotó de la piedra. La puerta se abrió con un crujido largo, como si despertara de un sueño profundo. La cámara era circular, vasta, con columnas que se perdían en la oscuridad. En el centro, un altar bajo. Sobre él, un cuenco de obsidiana. Aquí comenzó el pacto, dijo la anciana. Aquí se selló el juramento que dio poder a tu linaje, Ezequiel. Y aquí debe cerrarse. Ezequiel se acercó,
su respiración entrecortada. Sentía las pulsaciones en las sienes, en las manos, en la espalda. Todo su cuerpo temblaba. Isabela lo alcanzó, colocó una mano firme en su pecho. «Estás vivo», susurró. «Tienes miedo. Eso es bueno. Solo los vivos temen». Él tomó su mano. Se miraron. No como quienes enfrentan una muerte, sino como quienes están por dar a luz a algo nuevo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con la voz rota. «Tienes que entregar tu pasado», dijo Vanya. «Todo lo que te hizo quien eres. Tu nombre, tu poder, tu ambición. Y confiar en que lo que quede, será suficiente para el equilibrio». Isabela lo miró con lágrimas contenidas. «Eso significa que si el equilibrio lo exige», dijo Vanya, «puede que él no regrese siendo el mismo». «No importa quién seas», dijo Isabela, firme. «Yo te esperaré. Sea quien seas, si vienes con el corazón limpio». Ezequiel se acercó al cuenco. Sacó la caja de Kael. La abrió. Dentro, el colgante, las medias, la carta. Tomó cada objeto y lo colocó en el cuenco con cuidado, como si devolviera piezas de alma. Luego, sacó un cuchillo ceremonial de plata que colgaba del altar. Lo sostuvo en el aire. ¿Y la sangre? Vanya asintió. Solo una gota. Pero de la mano que firmó el primer pacto. Ezequiel colocó el cuchillo sobre su palma izquierda. Respiró hondo, y cortó. El cuenco brilló al recibir la sangre. Las columnas comenzaron a temblar. Desde el techo, un haz de luz descendió directo sobre él. Y entonces, lo vio. Kael. No como sombra, sino como un reflejo. Estaba frente a él, idéntico, con una mirada de profunda tristeza y de amor. «No tienes que hacerlo», dijo Kael. «Puedes seguir. Vivir. Amar. Ser padre. El equilibrio puede esperar». «No», susurró Ezequiel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No otra vez. No voy a seguir construyendo sobre lo que no fue sanado. Si haces esto, ya no serás tú. Entonces seré, nosotros». Y colocó ambas manos sobre el cuenco. Un estallido de luz llenó la sala. Isabela gritó su nombre. Lady Vanya retrocedió, cubriéndose los ojos. Todo fue silencio. Oscuridad. Luego, aire. Ezequiel despertó en el mismo lugar. Pero el cuenco estaba vacío. Y Kael había desaparecido. Isabela corrió hacia él. «¿Ezequiel?». Le tomó el rostro. «¿Me escuchas?». Él la miró. Sus ojos estaban distintos. Más claros. Más hondos. «Recuerdo todo. Recuerdo el hambre. El oro. El frío. Recuerdo su risa. Y la mía. Éramos uno». «¿Sigues siendo tú?». «No lo sé, pero te reconozco a ti. Y eso es todo lo que necesito». Vanya se acercó. Lo ayudó a incorporarse. «El rito ha terminado. El equilibrio se restauró. ¿Y el consejo?». «Lo sabrán. Y sabrán que no gobierna quien impone, sino quien entrega». Isabela lo abrazó. Lo sintió más liviano, pero más fuerte. Como si llevara dentro una voz más. Una historia más. «Vámonos a casa», susurró ella. «Sí», respondió él, tomando su mano con ternura. «A casa. Por fin». Cuando divisaron la cabaña al pie de la colina, el corazón de Ezequiel se aceleró. El humo de la chimenea danzaba con suavidad, como si esperara su llegada. Isabela lo miró y, por primera vez desde que descendieron al pacto, le sonrió. Una sonrisa frágil, llena de amor y de certeza. «Están bien», susurró. «Aiden y Lia saben que estás volviendo». Ezequiel apretó su mano.
¿Y tú? ¿Sabes que soy yo? Ella no respondió de inmediato. Detuvo el caballo, bajó lentamente, y se acercó a él. No eres el mismo. Pero no quiero que lo seas. Quiero al hombre que enfrentó su sombra. Al que dejó su nombre sobre una piedra, para darnos un futuro. Se abrazaron, sin palabras. Porque a veces el amor no se renueva en promesas, sino en presencia. En volver. La puerta de la cabaña se abrió antes de que tocaran. Aiden corrió hacia ellos, con los ojos brillantes. «Papá», gritó, lanzándose a sus brazos. Ezequiel lo sostuvo con fuerza, sintiendo como el alma se le reconstruía entre los brazos de su hijo. «Te lo prometí», dijo al oído. «Y siempre cumpliré mi palabra contigo». Lía apareció detrás, con los ojos llorosos, pero sin miedo. ¿De verdad terminó? Isabela se arrodilló frente a ella. Terminó, mi amor. El equilibrio fue restaurado. Pero tú, Lía miró a su padre. ¿Eres el mismo? Ezequiel se arrodilló también. Tomó las manos de su hija. No. No lo soy. Porque ahora entiendo cosas que antes no veía. Ahora sé lo que significa proteger, no solo con fuerza, sino con verdad. Entonces me gusta más este papá, dijo Lía, abrazándolo con ternura. La familia entró a la cabaña. El fuego estaba vivo. Todo parecía igual, pero ya no era igual. Ezequiel caminó hasta el rincón donde estaban las piedras de la nueva casa. Se arrodilló frente a la piedra en forma de corazón y la tocó. Vamos a terminar esto, dijo. No como un noble. No como un hombre que huyó del pasado. Sino como un padre. Como alguien que eligió quedarse. Isabela se acercó, con una cesta entre las manos. Hoy, el pueblo quiere cenar con nosotros. Dicen que la historia ya se esparció. Que incluso los pescadores susurran que el linaje cambió de color. Que así sea. Ya no quiero vivir en Torres. Quiero vivir aquí. Donde las risas de mis hijos me despierten, donde el pan se amase con las manos, y la sal venga del mar, ¿y si vuelven a buscarte?, preguntó Isabela, con una sombra de preocupación. Ezequiel la miró, con un brillo nuevo en los ojos. No tengo miedo. Porque si vienen, me encontrarán rodeado de verdad. De amor. De raíces. Entonces, esta vez sí es un hogar. Se tomaron de las manos, y juntos salieron al patio. Allí, el pueblo comenzaba a llegar con lámparas encendidas, pan casero, peces asados. Había niños corriendo, ancianos sonriendo. Todos venían no por el oro de Ezequiel, ni por sus títulos. Venían por el hombre que había renunciado al poder, para ser padre. Aiden se subió a una roca. Mi papá construirá la casa más fuerte del mundo. ¿Y por qué?, preguntó uno de los niños. Porque no la hará con piedras, dijo Aiden, mirando a su padre con orgullo. La hará con su corazón. En medio de ese ambiente de celebración, una voz se alzó entre la multitud: queremos ver la promesa cumplida. Queremos ver la casa terminada. Todos aplaudieron. Aiden y Lía brincaban entre los adultos, emocionados. Isabela se acercó a Ezequiel, que estaba junto al fogón, sirviendo vino en copas de barro. ¿Sabes qué quieren, verdad? Lo sé, respondió él, con una sonrisa cansada, pero verdadera. Quieren testigos. ¿Testigos de qué? De que esta vez, no hay marcha atrás. Ella lo miró con suavidad. Entonces diles lo que vas a hacer. Ezequiel dejó la copa a un lado, subió a la misma roca desde la cual Aiden había hablado horas antes, y alzó la voz: esta tierra me vio partir, y me vio volver. Muchos me conocieron como Señor. Otros, como un nombre en pergaminos. Pero ahora quiero que me conozcan por lo que soy, un hombre que decidió empezar de nuevo. Un murmullo respetuoso recorrió la plaza. Por eso,
mañana al amanecer, junto al mar que fue testigo de todo, tomaré la mano de Isabela, la mujer que me enseñó el verdadero valor del amor, y nos uniremos. No en un pacto noble. No en una ceremonia por poder. Sino en una boda frente a ustedes. Frente al viento. Frente al mar. Los aplausos estallaron como una ola. Aiden corrió a abrazarlo, Lia también. Isabela apenas podía contener las lágrimas. ¿Lo dices en serio?, susurró ella, temblando. Ezequiel bajó de la roca, tomó sus manos. Lo digo con el alma. Esta vez, no habrá más distancia. No habrá más sombra entre nosotros. Nunca pensé que volverías a mí, de esta forma, confesó ella, con la voz quebrada. Porque ni yo sabía que podía. Pero tú me esperaste incluso sin esperarme. Ella rió entre lágrimas. ¿Y qué llevaremos puestos mañana? Nada más que lo necesario. Tu vestido blanco. Mi promesa. Y el mar. Los preparativos comenzaron de inmediato. Las mujeres del pueblo trajeron hilos, flores secas, trozos de lino. Los niños ensayaban canciones. Los hombres levantaron un arco con madera de los árboles cercanos, decorado con cuerdas y caracoles. Ezequiel pasó esa noche sentado en la playa, mirando el horizonte. A su lado, Aiden se acurrucó en silencio. Papá. Dime, hijo. ¿Tú serás mi papá para siempre? Ezequiel bajó la vista, lo envolvió en sus brazos. Para siempre es poco. Seré tu padre incluso en los días de silencio. Incluso cuando no me veas. Incluso cuando tú ya seas mayor y tengas tus propias batallas. Estaré en cada decisión que tomes con el corazón. En cada paso que des sin miedo. Entonces quiero ser como tú, susurró Aiden. No, corrigió Ezequiel, acariciándole el cabello. Quiero que seas mejor que yo. Cuando el sol asomó por fin, todo estaba preparado. El mar estaba calmo, con un brillo dorado imposible de describir. Isabela, vestida de blanco, caminó descalza sobre la arena, con Lia a su lado llevando una corona de flores. Ezequiel la esperaba bajo el arco, de pie, con los ojos fijos en ella como si nunca antes la hubiera visto realmente. Y tal vez era cierto. Porque ahora la miraba no como una parte de su pasado, sino como el todo de su presente. Isabela se detuvo frente a él. ¿Estás listo? Llevo años esperándote. Lady Vanya fue quien ofició. Su voz, temblorosa por la edad, era clara como agua. Hoy no unimos títulos ni castillos. Unimos almas. Unimos memorias. Unimos caminos que alguna vez se rompieron, y que hoy se eligen de nuevo. Ezequiel de Morrowind, ¿juras caminar a su lado incluso cuando el viento se vuelva contra ustedes? Lo juro. Y si alguna vez me pierdo, que ella me encuentre. Isabela de las Olas, ¿juras no soltar su mano, incluso cuando tiemble? Lo juro. Porque sus temblores, también serán los míos. Los niños corrieron a abrazarlos al final. El pueblo aplaudió. El mar rugió. Y entre besos, lágrimas y arena, la historia comenzó de nuevo. No en un trono. Sino en una playa. Ezequiel, aún con la mano entrelazada con la de Isabela, miraba el mar. No hablaba. Respiraba. ¿En qué piensas?, preguntó ella, con voz suave, como quien no quiere romper la magia del momento. En que el mar no solo devolvió mi pasado, respondió, también me mostró el futuro. ¿Y cómo lo ves? Incierto. Frágil. Lleno de días simples, y, por eso, valioso. Isabela sonrió, pero con un rastro de tristeza. ¿Temes que algo más venga a buscarnos? Ezequiel la miró con los ojos llenos de luz. No. Esta vez, no temo. Porque entendí que no hay sombra que sobreviva al amor cuando es verdadero. Lia corrió hacia ellos con una piedra blanca en las manos. Mira, mamá.
Una concha en forma de estrella. Isabela se agachó, acarició la cabeza de su hija. Guárdala bien. Las estrellas que caen en el mar siempre tienen un deseo dentro. ¿Y si la pongo debajo de mi almohada? Entonces soñarás con algo que aún no sabes que deseas, dijo Ezequiel, arrodillándose junto a ellas. Y cuando lo sepas, sabrás que es real. Aiden se acercó más serio, con un libro en la mano. Era el viejo diario de su padre, el que había encontrado semanas antes y que ahora leía en secreto. Papá, aquí escribiste, algún día, todo lo que soy tendrá sentido, incluso si no dejo legado. Lo recuerdo, respondió Ezequiel. Lo escribí en uno de los días más solitarios de mi vida. ¿Y ahora, lo dejarás? Ezequiel tomó el libro, lo sostuvo unos segundos, y luego lo cerró. Ahora entiendo que el legado no está en lo que se escribe, sino en cómo se vive. Entonces, Aiden sonrió apenas, ¿puedo escribir mi historia encima? Ezequiel le entregó el libro, con las dos manos. Es todo tuyo. Es tu turno. Isabela lo observaba con los ojos húmedos. No dijo nada. Solo se acercó, se inclinó, y lo besó en la frente. ¿Sabes qué deseo? Le dijo al oído. ¿Qué? Que cuando nuestros hijos miren atrás, recuerden este día, no por las palabras, ni por el fuego, ni por el mar, sino por la forma en que tú los mirabas. ¿Y cómo los miraba? Como si ellos fueran la respuesta a todo lo que alguna vez preguntaste. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco. El sol ya estaba a medio camino hacia el ocaso. Una brisa fresca cruzó la playa. Ezequiel se quitó la capa, la dejó sobre la arena, y miró a lo lejos una barca solitaria meciéndose. Isabela, dime. ¿Qué crees que queda, después de todo? Ella tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron con la naturalidad de quien sabe que ese gesto ha sido ensayado en 1000 vidas anteriores. Queda lo que elegimos recordar. ¿Y tú qué recordarás? Ella lo miró con ternura infinita. Recordaré que no todos los que se pierden, están perdidos. Y que el amor verdadero es constante, aunque el tiempo y la distancia intenten separarlo. Ezequiel cerró los ojos. El viento le acariciaba el rostro como una bendición silenciosa. Entonces, Isabela, prométeme algo. Lo que quieras. Que si algún día vuelvo a dudar, tú me recuerdes este instante. Te lo juro. El mar rugió con fuerza, como si sellara esa promesa con sal y eternidad. Aiden y Lía corrían de nuevo por la arena, riendo, lanzando conchas como si fueran pequeños barcos. Y mientras el sol se escondía lentamente tras el horizonte, Ezequiel pensó, con el alma en calma, no importa cuánto hayas caído, si eliges volver. Porque a veces, regresar a casa no es un destino. Es una decisión. Y ese día, ese último día de sombras, el mar no trajo ni más pérdidas, ni más fantasmas. Solo un nuevo